de habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, transfórmame a ti, Señor, a ti, solo a ti. Cuando tengo es tuyo, yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú, Jesús. Muy buenos días, amados en el Señor. Dios les bendiga en esta mañana de día martes 6 de agosto, 6 de agosto del presente mes. Saludamos a todos los hermanos en la fe, a nuestro hermano Gastón Andrés Díaz de Temuco. Amén. Dios le bendiga, hermano Gastón. Nuestro hermano Daniel Vergara de la República de Argentina. Dios le bendiga, hermano Daniel Vergara. Saludos, Pastor José Pérez, en el nombre del Señor Jesucristo. Muchas gracias, hermano Daniel. Nuestro hermano Manuel Cárdenas, amén, de Santiago, dice: bendiciones, Pastor José Manuel Pérez. Que la paz y la misericordia de Dios sea siempre con usted y familia. Gracias, hermano Manuel. Ahí estamos una vez más en este nuevo día de que nos ha concedido nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Orando por aquellos que están pasando necesidades producto de este temporal de viento y de lluvia, ¿cierto? Que nos alcanzó el fin de semana pasado, que nos mantuvo sin luz, por eso no pudimos transmitir, ¿verdad? Nuestros programas, ¿cierto? Se vieron suspendidos por unos días hasta el día de hoy, en que pudimos transmitir, bueno, en la iglesia pudimos transmitir la cena el sábado, pero nuestros programas matinales, por ejemplo, como este, no lo pudimos llevar a cabo porque no había luz acá en mi hogar, amén, donde lo hacemos. Pero esperamos mañana, ¿cierto? Si Dios así lo permite, el programa Conversando la Escritura con nuestro hermano Alberto Catejo y nuestro hermano Leopoldo Prieto. También hoy día hay culto en el lugar de Trieste, también en el lugar de La Quebrada, ¿verdad? Asista usted, vaya, congréguese, amén, no deje de congregarse, no es bueno para la salud espiritual. Oramos por aquellos, como decía, saludo a mi hermana Claudia, ¿verdad? Que no la está pasando bien, a mi hermana Margarita Arenas, también de acá de Renca, de Normal, que tampoco la pasó muy bien, no la está pasando bien tampoco con el tema de la lluvia y el viento, pero Dios le provea y le fortalezca, ¿cierto? De una o de otra manera, ¿cierto? De acuerdo a sus necesidades. Bien, y así a todos los hermanos que están pasando en el norte, en el sur, necesidades, porque ciertamente son muchos, amén, son muchos. Oramos por cada uno de ellos. El hermano Rodrigo Vázquez también. Y así, por cada compañero de milicia, por cada hermano y por cada hermana. Amén. Dios escuche, ¿cierto?, sus oraciones. El día jueves o miércoles, martes
quedamos en el capítulo 20, verso 16. Ahí concluimos con el viaje de Pablo a Mileto. Y continuamos con el verso 17 del capítulo 20. Dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Ya estamos, y Pablo también lo siente de esta manera, y por eso queda escrito, finalizando el tiempo ya del apóstol Pablo. Ya Pablo hizo la primera incursión, los primeros viajes, hizo la segunda, y Pablo ya vuelve, ¿cierto? Y llama a los ancianos y se reúne con ellos, dice, y cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día en que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo, que me esperan prisiones y tribulaciones, pero en ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Vamos a detenernos un poquito aquí en estos versículos. Primeramente, como dije, el apóstol Pablo ya siente, ¿cierto?, que es su final, y él manda a buscar a quienes, a los ancianos. ¿Quiénes son los ancianos? El título de anciano, ¿cierto?, hoy lo tienen los pastores. Por eso que, hermanos, conversando el otro día con respecto a esto de los títulos que los hombres se han eh, puesto, hoy día, pastores, obispos, apóstoles, y ya otros están llamándose ángeles, arcángeles. No tiene ninguna relevancia en cuanto a la estampa humana, por decirlo así, sino que son llamamientos que el Señor hace para cumplir un ministerio. Entonces Pablo llama a estos pastores, llama a estos ancianos y les dice claramente que la misión que a él le fue encomendada está cumplida. Sí, que no rehusó él de ninguna manera, ¿cierto?, a enseñar el consejo de Dios. No rehusó, no se abstuvo de decirle, de enseñar por las casas, ¿cierto?, testificando en el templo a judíos y a gentiles. O sea, en pocas palabras y en idioma nacional, hizo su trabajo. El apóstol Pablo hizo su trabajo, lo que se le había encomendado. Y por eso dice, con tal que termine mi carrera con gozo. ¿Qué gozo? El gozo experimentado de haber, hermanos, cumplido con la labor que se le había encomendado. Pablo entendió al 100% su llamamiento, para qué había sido llamado.
y cumplió al 100% su ministerio. Se entregó por, por esta causa, que es la causa del Señor, llevar a cabo la predicación del Evangelio. Por ahí tiene una expresión, Pablo dice, ay de mí si no predicase, ¿verdad? Si no predico, me es impuesta necesidad. Fíjese, no una obligación, necesidad. Que son dos cosas totalmente diferentes, porque servir por obligación no tiene sentido. No tiene sentido, es como cuando usted va a trabajar y le paga, ¿ya? Pero aquí por necesidad de hacerlo, anhelaba hacerlo. Así también nosotros debemos tener ese espíritu de hacer las cosas de Dios por necesidad, de hacerlas, de llegar, ¿cierto? Predicar el Evangelio, congregarnos, orar, ayunar, por necesidad, es, ¿cierto? Impuesta necesidad, ocupa este término el apóstol Pablo, no para ser visto, hay otros que hacen las obras para ser visto, y eso es peor todavía. Entonces Pablo reúne a los pastores, a los ancianos, para ahora encomendarle a ellos lo que él había puesto en sus manos. Eso es lo que Pablo está diciendo. Yo ahora estoy libre, ¿verdad? Porque yo no he rehusado entregarlo todo el consejo de Dios. O sea, aquí no hubo negligencia de parte del apóstol Pablo de ninguna manera. Dio un gran ejemplo como apóstol, ¿verdad? A los demás hombres. Él hizo su obra a la que él fue llamado. Ahora la pregunta es si usted y yo estamos haciendo la encomienda que nos ha sido dada. Si estamos llevando a cabo nuestra labor como cristianos, como hijos de Dios, o estamos cómodamente sentados, ¿cierto? Y no llevando a cabo la labor que Dios nos ha encomendado. Pablo sabía que ya no iba a volver a ver más a todos esos ancianos en las ciudades que él recorrió. Iba a llegar a Jerusalén, todos sabemos, y lo vamos a ver más adelante, que el apóstol Pablo apresado luego pide ser juzgado por César en Roma. Había una necesidad de Pablo de llegar a Roma, y eso también está escrito en la carta en el libro romano. Porque la encomienda era dar testimonio a judíos, a gentiles y a los reyes. Y así Pablo lo hizo. El rey, el máximo rey gobernador del mundo, que era César, ¿cierto? Él pidió ser juzgado ahí para darle testimonio al César, por decirlo así, a la última, al hombre más alto o más eminente que había en aquella época. Entonces Pablo le relata todo lo que él había hecho para que ellos vieran que la tarea había sido hecha. O sea, no dijera después, no, pero es que este no lo hizo, yo no lo voy a hacer. Y dice, ahora aquí dice, yo sé que ninguno de vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios, no algunas cosas, todo. Todo. O sea, aquí había un evangelio completo. Pablo le predica el evangelio completo y los entrega en sus manos. Los enseñó, los educó en cuanto al evangelio, que es lo que tenemos que ir haciendo, perfeccionándonos en la gracia, en el conocimiento. En esto tenemos que hacer hincapié, hermanos amados, de proyectar a la iglesia todo el consejo de Dios, no algunas cosas. Omitir también es una grave falta. Omitir cosas que están aquí en la escritura, en la enseñanza doctrinal, es una grave falta. Dejarnos llevar por la emotividad de los tiempos y no presentar a Jesucristo como tal es una falta.
pecado se llama omisión. Pecado de omisión. Entonces, cada ministro, de eso que debemos orar por nuestros pastores, hermanos amados, para que Dios le otorgue sabiduría, entendimiento, para poder apacentar las ovejas del buen pastor, que es Jesucristo. Por tanto, dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño, mirad primero por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Es lo mismo que le aconseja a Timoteo, ¿te acuerdas? Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Este sentido de mirar por vosotros no me está hablando de un sentido de egoísmo, como cuando la filosofía o la psicología nos dice no tienes que cuidarte tú primero. No, está hablando en un sentido de yo no caer ni en el engaño ni en la mentira y hacer caer a los demás. Procurar el bien de los demás. Luego dice, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño, la iglesia en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. ¿Para qué? Para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su propia sangre. Aquí ocupa la palabra obispos. ¿Ves que es lo mismo? Anciano, obispo, pastor. Es exactamente lo mismo. El grado jerárquico, ¿cierto? La jerarquía religiosa la inventaron la Iglesia Católica. Y por eso que hoy día pelean los hombres, pelean la jerarquía. No, yo quiero ser obispo, yo no quiero ser pastor, yo quiero ser obispo. Y como les queda el poncho chico, no, yo quiero ser apóstol. Cuidado, cuidado. La terminología aquí es clara. Ahora dice, la iglesia, la cual él ganó por su sangre. O sea, la iglesia no es nuestra. Pastores, enseñadores, predicadores, la iglesia no es nuestra. Nosotros tenemos que tener cuidado con el trato que damos a la iglesia. ¿Sí? Nosotros debemos dar un buen trato a la iglesia, porque la iglesia es de Cristo. Y Él la ganó por su sangre y nos puso a nosotros como apacentadores, cuidadores, guardadores, alimentadores. Entonces debemos velar de esta manera, ¿cierto? Para cuidar bien, para que la encomienda que nos ha sido dada como ministro pueda ser del agrado de nuestro Dios. ¿Mm? Porque sé que después de mi partida, porque advierte esto, entrarán, escuche bien, en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar así a los discípulos. Por tanto dice, velad, acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Advierte el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, lo que iba a devenir. Y entrarían en medio del rebaño lobos rapaces que no perdonarían el rebaño. Y aún de ellos mismos se levantarían hombres perversos. Cuando hay advertencia, debemos disponernos, debemos prepararnos. Y esto no aconteció solamente ahí, lo hemos visto a través de los tiempos. Como en la marcha de la iglesia hemos visto hombres que han sacado provecho de la iglesia, ¿sí? Que han utilizado a la iglesia para fines propios. Pastores que se han entregado y se han vendido a la carnalidad y a la mundanalidad, justificando su proceder, ¿cierto? Tomando escritura y justificando su proceder. ¿Mm?
Por eso que aquí ya está la advertencia hecha. Debemos cuidarnos. Por tanto, dice, velad y acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestaros con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. La importancia que se le da a la palabra aquí por medio del apóstol, ¿verdad? Dios bendiga a nuestro hermano Jamer Arango. Es que cada conflicto, cada diferencia que se produzca dentro de la iglesia debe dirimirse por la palabra. ¿Me explico? Si hay una doctrina extraña, algún pensamiento extraño, debemos ir a la palabra. Si lo dice la escritura, debemos creerlo. Y si no lo dice, no debemos creerlo. El mismo Señor Jesucristo dijo que es imposible que no vengan escándalos, pero hay, exactamente. Ahora, ¿por qué vienen los escándalos? ¿Por qué vienen los engaños? ¿Por qué vienen los descubrimientos? Para ver quién es quién. Por eso que esto no se deja en oculto. No se deja en oculto, es manifiesto. ¿Para qué? Para que la iglesia se persuada, por supuesto. Porque si yo veo a un ministro que está haciendo mal, de acuerdo a la escritura, primero tengo que ir y exhortarlo por la palabra. Si el hombre no obedece y no cede, ¿cierto? Y vamos 2, 3, y tampoco entiende, entonces hay que tenerlo como gentil y publicano solamente, porque no está atendiendo a la palabra. Por eso que Pablo dice, os encomiendo, dice. Y ahora, hermano, os encomiendo a Dios primeramente y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros con todos los santos y con todos los santificados. Mire, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así, ¿a quién le está hablando? A los ancianos, a los pastores, trabajando así, se debe ayudar a quienes, a los necesitados, y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bien aventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo un gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, lo besaban. Entonces, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Aquí se sienta un precedente. Eh, pastores, los tales que persisten en endeudar la iglesia deben ser expulsados de inmediato. Yo creo que sí, pues, yo creo que sí, pues, ¿qué dice? Ciertamente es así, pero hoy día vamos al modelo nacional, por ejemplo. Se crean grandes corporaciones donde los hombres se erigen prácticamente dueños de estas corporaciones. Entonces a veces es imposible, escuche bien, es imposible llevarlo a disciplina al hombre. Y su séquito, porque aquí se crea un séquito, que yo presumo que tiene una ceguera tremenda, lo siguen. Nosotros aquí en Chile hemos visto sus ejemplos. Entonces, hermanos, la única manera hoy día es seguir predicando la palabra, y esto va a dar a conocer dónde está el error. Aquí había una cohesión en la iglesia.
Fíjese que aquí hay puntos importantes que hemos venido diciendo o que han sido causa de polémica. Debe trabajar el pastor. El apóstol Pablo, por ejemplo, en la parte económica, dice que es lícito que el hombre pueda vivir del Evangelio, pero no es lícito que el hombre pueda enriquecerse. Cuando el hombre ya empieza a enriquecerse, empieza a vivir de su vanidad y todo eso, ya cayó en algo que no agrada a Dios. Porque todo tiene un orden. Pero muchos creyentes que no entienden la Escritura empiezan a aprobar estas cosas, que son ilícitas. Aquí Pablo les dice, en todos enseñados y trabajando, trabajando. Aquí dice claramente. A ver, en todos enseñado que trabajando así. ¿Cómo? ¿Qué es lo que hacía Pablo? En un apóstol. Apóstol. Miremos a Pablo. El hombre recorrió mucho. Ya. Él trabajaba con sus manos haciendo carpas. Recuerda que se une a Priscila y Aquila, ¿se acuerdan? Que ya lo leímos. Pero pese a eso, el hombre no dejó ni cesó de hacer la obra. Exactamente. Algunos que quieren ser pastores solamente por el dinero, solamente por los diezmos, que ahí entran ofrendas. Hemos hablado del tema de los diezmos. Hemos disipado las dudas con respecto a aquello. Pero hoy se persiste, ¿cierto?, en hacerlo. ¿Por qué se ha denigrado la iglesia hoy día? Por lo mismo. Y es lo que Pablo dijo. Entrarán los rapaces y de vosotros mismos se levantarán, que no perdonarán el rebaño, el pastor. Ahora, el trabajo pastoral es lo que le llamamos nosotros, a ver, los médicos, por ejemplo, juran. ¿Cómo se le llama esa palabra? Ah, aquí me busca. Aquí Pedro la menciona, dice de esta manera. Perdón, Santiago. Mm, En vez de los cuales necesidad. Ay, Señor. Eh, hay una palabra que se le llama cuando uno es un buen profesional. No es la ética, es otra palabra que lo sacaron de aquí. A ver. Mm, mm, mm. A ver si me pueden ayudar. Esto que está en Pedro dice. eh, Intento enseñar. Ah, se me fue. Bueno, vocación. Gracias, hermano. Exactamente. Esa es la palabra. Vocación. Gracias, hermano Daniel. La vocación, hermanos amados, es un llamamiento. Entonces, Pablo lo está llamando aquí a que cumplan con su vocación, su llamamiento. Amén. Este llamamiento se debe cumplir en pos de los demás, no mirando egoístamente uno, sino mirando a quienes, a los demás. Y esto le recomienda, Pablo lo sanciona. A veces los pastores no leen esto, a muchos, pero hay buenos pastores.
hay buenos ministros, amén, que todavía guardan su vocación, porque hoy día los pastores se han adueñado, muchos se han adueñado de la grey. Y aquí viene también la contienda unos con otros, por los lugares. Pero todo está enseñado en la Escritura. Por eso yo antes decía que cualquier punto de vista que sea extraño, deberíamos llevarlo a la palabra. Bien, que el Señor Jesús le bendiga. Hermanos, ya estamos entrando en tierra derecha. Muchas gracias por su sintonía. Y le invitamos para que hoy por la tarde esté con nosotros ahí en el culto. Y mañana en nuestro programa Conversando las Escrituras. 20, 30 horas con nuestro hermano Alberto Catejo. ¿Sabía? Nuestro hermano Alberto Catejo y nuestro hermano Leopoldo Pérez. Por lo cual, hermano, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Haciendo estas cosas no caeréis jamás. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 10 y 11. Dios le bendiga y nos vemos a la tarde, si Dios así lo dispuso. Bendiciones. Hasta la tarde, si Dios quiere. Gracias. Yo necesito sentir tu presencia en mi vida, tu Santo Espíritu en mí. Para mí es suficiente. Sin ti nada puedo hacer, Señor, porque eres mi fortaleza. Yo sé que contigo no temeré al enemigo. La fuerza es tuya, Señor, y seré más que un Señor. Yo necesito de ti, yo necesito sentir tu presencia en mi vida. Devuélveme, por favor, el gozo y la salvación. Un día yo te vi, es que sin tu presencia, Señor.